estás? Buenos días, mi estimado Ben. Aquí estamos contentos y felices de estar aquí contigo. Bueno, antes de nada, ¿cómo habéis vivido este terremoto de magnitud 7,7 en el mundo? Híjole, fue complicado, puesto que la ironía de la vida que haya sido el mismo día que otros dos temblores anteriores. Eso es increíble y muy poco probable. Pero la verdad es que estuvo bien. Yo creo que ya hay mucha cultura ante el tema de los temblores. Hay una alerta sísmica, ya hay mucha cultura de qué hacer en el caso de los temblores. Y pues bueno, yo creo que hemos ido avanzando definitivamente en el tema. Sí, porque si no nos equivocamos, minutos antes a ese terremoto de 7,7, ustedes ya estaban haciendo en México simulacros. Exactamente, minutos antes del temblor, era el simulacro del temblor. Entonces, minutos después llega el verdadero temblor y ahí es donde empezó el problema. Pero bueno, gracias a Dios ha salido todo medianamente en orden, aunque hay algunas víctimas, ¿no? Pero ha salido todo más o menos en orden, como bien nos dices, han estado preparados en México. Sí, afortunadamente el riesgo disminuye muchísimo con la cultura del desalojo, de qué hacer, de escuchar la alerta, las rutas de evacuación. Y yo creo que la gente ya está muy sensibilizada y eso, bueno, no quita el miedo y el temor, pero ya se sabe qué hacer, a final de cuentas. Ustedes los mexicanos, ¿cómo se encuentra México? ¿Qué piensa de todo esto y cómo crees que va a afectar esto al turismo mexicano? Pues México es un país muy grande, es un espacio de demasiados kilómetros cuadrados y esto se origina en el centro del país. Yo estoy en la ciudad de Cancún, en el sur de México, y aquí no se sintió, por ejemplo, ¿no? Nosotros no tuvimos la sensación del temblor. Entonces, yo creo que el turista entiende muy bien que hay muchos Méxicos. A final de cuentas, no hay ningún riesgo y también es muy poco probable que vuelva a suceder. Entonces, yo creo que desde el punto de vista turístico no nos va a afectar, y más en los polos turísticos como es el caso de Cancún. Pero en cambio en los Estados Unidos hace unas horas se emite una alerta de tsunami para Cancún tras el sismo. Sí, la verdad es que ese tipo de alertas siempre las han emitido. En cada temblor que hay, emiten esa alerta, porque como es del lado del Pacífico, siempre la probabilidad hay de que haya algún tipo de tsunami. Pero pues nunca ha sucedido. O sea, la verdad es que siempre ponen ese tipo de warnings, pero no ha sucedido en ningún temblor, ha habido tsunami. De igualmente, Jorge Mendoza, en Cancún, donde te encuentras, ¿estáis preparados para un posible tsunami? Sí, hay cultura, hay mucha sensibilización de lo que se tiene que hacer, y pues bueno, no deseamos que suceda, pero si sucediera, pues ya hay parámetros de lo que tenemos que hacer como pobladores de Cancún. Fundador del movimiento Planeta Accesible, ¿por dónde arrancamos? Gracias, Ben. El tema es que a nivel mundial se ha estado trabajando desde la Organización Mundial del Turismo en España, que es la líder que depende de la ONU y que permea todo lo que son las reglas y las políticas del turismo a nivel internacional. Empezaron con un trabajo muy fuerte ante el tema de la cero discriminación en el turismo. Nosotros no podemos seguir operando el turismo solamente para ciertos tipos de turistas. Tenemos el 15% de la población mundial con discapacidad. Estamos hablando de 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo, y dentro de esos 1.000 millones pues también tenemos un porcentaje grandísimo que tiene dinero y tiempo libre para viajar. Entonces estamos hablando de un mercado potencial turístico fuertísimo, y cuando tú llegas a un destino turístico, pues resulta que no tienes las adecuaciones en transporte accesible para personas con silla de ruedas, no existen los protocolos para atender a un turista ciego, no tenemos los protocolos para un turista sordo. Eso ha ocasionado una serie de discriminación dentro de los hoteles. Ojo, aunque estás pagando, y aunque tienes todas las características de un turista promedio. O sea, no estamos hablando de que les regales la estancia o sea turismo gratuito, no. Estamos hablando de turistas de Francia, de Canadá, de Estados Unidos, que tienen dinero, que pagaron la tarifa, que tienen derecho a las instalaciones, y que a la mera hora pues no tienen el servicio adecuado. Y esto ha generado una cascada de quejas y de discriminación a lo largo del tiempo. Entonces,
Este movimiento Planeta Accesible nace a partir de que nosotros detectamos que en los hoteles no existen los protocolos de atención. Entonces, mi labor es sensibilizar, y estoy enfocado a los jóvenes, de poderles enseñar y mostrar cuáles son los protocolos del trato adecuado a los turistas con discapacidad y adulto mayor, porque el adulto mayor también se ha visto perjudicado, porque un adulto mayor, aunque no tiene discapacidad, también se beneficia de la accesibilidad. Usa la rampa, usa el elevador, o sea, verdaderamente el adulto mayor es beneficiado con este movimiento. Entonces, yo trabajo en una universidad pública y yo tengo un grupo de jóvenes que se han unido a este movimiento y que se han vuelto expertos de cómo revisar una línea podotáctil para un bastón para ciegos, cómo revisar una alberca, cómo revisar un acceso a playas, cómo revisar una transportación turística, cómo revisar un aeropuerto, un restaurante. Entonces, lo que yo hago es, a partir de este movimiento que se llama Planeta Accesible, es enseñar los protocolos de cómo tienes tú que actuar en el momento que tienes una persona con discapacidad enfrente y darle un trato adecuado. Ese es Planeta Accesible. Y además tan accesible porque es tan poco lo que hay que destinar a la hora de una construcción, a la hora de cuando uno construye un hotel, cuando uno hace una plaza, cuando no sé, cuando se construye una avenida, un shopping, es un 4%, ¿no? Lo que hay que destinar únicamente en la accesibilidad para las personas con discapacidad, porque estamos en el siglo XXI y yo creo que no se puede vivir en el mundo con tantas barreras. Por eso es necesario que, de alguna forma, dar a conocer a este movimiento Planeta Accesible y a Jorge Mendoza, una persona desconocida para muchos, pero muy importante para todos. La gente no se entera, Jorge, y la discapacidad no está sobre la mesa. Es muy cierto. Y te sorprenderías de las personas que cuando tienen un problema de un accidente, a lo mejor te quiebras una pierna o tienes alguna limitación temporal. Por ejemplo, una mujer que está cruzando con un embarazo, es una limitación temporal. En ese tiempo del embarazo obviamente tiene baja movilidad y empieza a disfrutar el tema de la accesibilidad. Entonces también tenemos todo un capítulo donde vemos todos los beneficiarios que no tienen discapacidad ni son adultos mayores que se benefician del tema. Y estamos hablando de carriolas para personas que llevan un bebé, mujeres embarazadas, mujeres con tacones, personas con maletas. Hay muchas personas que dicen, wow, prefiero la rampa a estar subiendo escalones porque esta maleta pesa horrores, ¿no? Entonces, eso es la labor. Yo creo que los hoteles se han sensibilizado bastante y la OMT ha emitido comunicados muy enérgicos de cómo nosotros tenemos que ya adecuar las instalaciones para que, depende del país, estamos hablando de un 2%, inclusive algunos el 1% de las habitaciones accesibles. Estamos hablando, por ejemplo, aquí en Cancún tenemos hoteles de 1,000 habitaciones, 1,000. Entonces, con que tengamos el 1% de habitaciones adaptadas, eso es más que suficiente para cubrir la ley. Entonces, por lo menos eso deberíamos estar cumpliendo. Y son cadenas internacionales que en otros países son muy enérgicas y pareciera que México no lo es. Entonces, ahora que los turistas con discapacidad ya están viajando y que verdaderamente estamos comprobando que es un turista de alto poder adquisitivo, con una estancia promedio de 15 días, ven. O sea, verdaderamente es un turista que viene con un promedio de 3 a 4 personas acompañándolo y que estamos hablando de 15 días en un destino donde hay hoteles 5 diamantes que la noche promedio puede costarte $1,000 la noche por persona. Entonces, no es nada despreciable el tema. Y los hoteleros que verdaderamente se quieran unir a esto, yo estoy disponible a poderlos apoyar. Yo tengo un canal de YouTube donde subo cursos y capacitaciones y tips y cápsulas, así se llama el canal de YouTube, Planeta Accesible, lo pueden verificar y yo estoy totalmente disponible para poderlos asistir. Si quieren que hagamos una videollamada o quieren que yo visite su hotel, que me busquen. Verdaderamente yo estoy disponible a que yo pueda apoyarlos y disminuir la discriminación ante un turista tan importante, tan valioso y con grandes expectativas. Estamos hablando de más de 150 millones de turistas en el mundo con discapacidad, con dinero y tiempo libre para viajar. Entonces ahí está el mercado. Yo creo que el planeta es muy grande y yo creo que mientras más accesible, mucho mejor para todos.
Mucho mejor para todos. Y escuchándote hablar, hablando de la discapacidad, de vivir sin barreras, de la situación desastrosa que tiene el mundo, por no contar en agenda nunca, ¿no? A la discapacidad. A mí se me viene también esto, se me viene el tema volviendo al tema del terremoto, un terremoto de 7,7 que deja personas fallecidas, lesionados, daños estructurales en viviendas y fallas en todo un servicio eléctrico de México. Estábamos con los simulacros. Ustedes, teniendo en cuenta que en el 85 y en el 17 ya sufren un sismo importante, ¿se ha contemplado a la discapacidad y a la accesibilidad en este protocolo? Porque claro, yo pienso, ¿no? Nos estás hablando de personas ciegas, de personas, personas independientes que viven en silla de ruedas. ¿Hay un protocolo para la discapacidad en México? Sí, el Reglamento de Protección Civil en México contempla qué hacer si dentro del protocolo de evacuación hay personas con discapacidad. Ya lo tenemos. Y también hay que recordar que a partir del 9/11 de Estados Unidos, de las Torres Gemelas, también nos heredaron un protocolo muy interesante de cómo evacuar edificios con personas con discapacidad. Entonces, estos dos eventos se unen para poder tener una experiencia mucho más robusta ante protección civil y poder hacer una evacuación correcta. Bueno, menos mal, por lo menos mal. Luego se contempla la discapacidad. Bueno, @Planeta Accesible. Jorge Mendoza, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en 360.travel, fundador del movimiento Planeta Accesible, una persona y un movimiento desconocido para muchos, pero tan importante para todos. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en conexión en directo desde México en 360.travel y te mandamos muchos cariños, abrazos voladores y virtuales, no solo a ti, Jorge Mendoza, sino a todos los mexicanos, y lamentamos lo ocurrido, pero sí que es verdad que me has hecho que pensar, ¿no? 3 terremotos a la misma hora en el mismo día. Irónico, pero real. Gracias, Ben. Un abrazo desde Hasta Cancún. La próxima. Cariñoso. Estás muy bien. Gracias, Jorge Mendoza.